Desde Ciudad de México nos acompaña a esta hora María Sirvente. Ella es la directora de Documenta. Es una organización no gubernamental que trabaja por el fortalecimiento del sistema penitenciario en México. Muy buenas tardes, señora Sirvente. Hola, buenas tardes. El Papa Francisco hoy, ante 700 presos de Ciudad Juárez, da un mensaje de reconciliación, da un mensaje de esperanza en una ciudad donde antes, y se podría decir aún, gobierna la delincuencia, y hay mucho por hacer todavía en esta materia. Sin embargo, han sido estos jóvenes, estas mujeres que fueron detenidos por distintos delitos los que hoy le han reconstruido, remodelado la capilla de la cárcel al Papa Francisco para que entregue su mensaje. Sí. Sí, ¿cómo vio usted esto? Desde nuestro punto de vista, pues es muy importante que el Papa pueda visitar una prisión de nuestro país, visitar a estas personas y sobre todo darles un mensaje no solo a ellos, sino a toda la sociedad sobre la importancia de dar estas segundas oportunidades a las personas que han cometido algún delito, porque ya que todos somos responsables de la sociedad que tenemos, ¿no? Y las prisiones, igual como lo ha dicho el Papa en otras ocasiones, pues muestran mucho sobre el tipo de sociedad que hay. Y sí, definitivamente pues las cárceles son un síntoma de cómo está una sociedad. Escuchábamos, señora Sirvente, cuando veíamos a la presa que le dio, que comenzó hablando, la reclusa que comenzó hablando y que le da la bienvenida al Papa Francisco a esta cárcel de Ciudad Juárez, y le decía que algunos políticos se han olvidado de que dentro de estas paredes viven seres humanos. ¿Es esta visita quizás, o servirá esta visita quizás para que los ojos de las autoridades también se ponga frente a esta realidad que suele olvidarse, quedar en el olvido por parte de muchas personas que forman la parte élite de la política de distintos países? Definitivamente, yo creo que no solo son los políticos y los tomadores de decisiones, sino toda la sociedad se ha olvidado de esta población. Y sobre todo se ha olvidado que la reinserción social es un tema de seguridad, que al final el apostar por una reinserción social, el apostar va a impactar directamente en bajar los índices de reincidencia. Hoy en día en México tenemos un alto índice de reincidencia, más de un 50%, por lo que sí tenemos que apostar por una reinserción, la cual no inicia en el momento en que la persona sale de prisión, la cual es un proceso que es un derecho de la persona que inicia desde antes, desde una vez que es privado de libertad. Hoy en día, pues, el sistema penitenciario, no solo en México, es una problemática de muchos países, pues está en crisis, ¿no? Y tenemos penales que están completamente tomados por los propios internos, que por eso se dan los motines, que están en autogobierno, con mucha corrupción, con sobrepoblación, con muy poco personal penitenciario, y esto ha llevado pues a una crisis. Esto sucede principalmente en los penales estatales, pero en los penales federales, en donde se ha querido implementar un modelo represor, el cual también es violatorio de derechos humanos, pues también tiene otras problemáticas y tampoco está abonando a la reinserción social. Y es justamente una noticia, la del penal de Topo Chico, en el norte de México, la que recibió casi al Papa, y fueron 49 las personas muertas en un motín en esta cárcel, y es el Papa Francisco el que hoy decide visitar a los presos de México. Sobre esta muerte de 49 reos que supuestamente habrían sido enfrentados entre pandillas, ¿cuál es la investigación hasta el momento? Porque se dice que en las cárceles están operando grupos de carteles como los Zetas, carteles del narcotráfico que se enfrentan dentro de los mismos centros penitenciarios. Sí, en México, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos un índice de aproximadamente 49% de las cárceles en autogobierno, es decir, tomadas por la delincuencia organizada o por grupos de mucho poder que están dentro de las prisiones. Lo que sucedió en Topo Chico el pasado 11 de febrero no se debe de ver como un hecho aislado, sino como todo un problema estructural que caracteriza a nuestro sistema penitenciario.
En primer lugar, pues la sobrepoblación, el uso desproporcionado y excesivo de la prisión preventiva, las condiciones de vida indignas y en ocasiones infrahumanas, los pocos personal de custodios que se tienen. Por ejemplo, en Topo Chico, donde sucedieron los hechos, hay un custodio por cada 100 internos, cuando de acuerdo a estándares internacionales tendría que haber un custodio por cada 10 internos. Esto genera el autogobierno, genera que los grupos de delincuencia organizada tomen las prisiones, haya mucha corrupción, en donde cobren cuotas a otros internos, donde generen todo este ambiente. Es decir, en las cárceles de México coexisten dos realidades. Son a la vez lugares de mucha represión y por otro lado de enormes privilegios para unos cuantos. Y esta situación se da principalmente, como dije, en los penales estatales. Y esto genera el disparo de hechos violentos. Y el disparo de hechos violentos en las prisiones de nuestro país ha ido creciendo, tanto en prisiones locales como federales. Por ejemplo, en las prisiones del Distrito Federal tenemos un dato que tenemos un homicidio cada mes. Estamos hablando con María Sirvent, directora de Documenta, organización no gubernamental que trabaja por el fortalecimiento del sistema penitenciario en México. Lo hacemos luego de que el Papa Francisco saliera de visitar este centro de reinserción social Cerezo II, en el cual escuchó a los presos y también les envió un mensaje. Señora Sirvent, todas estas palabras del Papa Francisco, las visitas que hace a los distintos lugares, siempre dejan la duda de ¿queda solo en palabras o se traducen en acciones también? Sí, definitivamente yo creo que el mensaje que da el Papa es muy importante y bueno, el Papa tiene en diferentes visitas que ha hecho a muchos países, siempre tiene esta buena costumbre de visitar algún penal y creo que por una parte pues es un mensaje de esperanza para las personas que están privadas de libertad y por otra parte es un mensaje a toda la sociedad nos está diciendo no se olviden de esta población, no se olviden de ellos, aquí están. Y también es un mensaje para el gobierno, el cual viene muy bien hoy en día en nuestro país, porque hoy se está discutiendo en el Senado la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la ley que le va a dar legalidad a todas las prisiones del país. Estamos en un momento muy importante de tomar esta ley, va a marcar todos los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad, pero también los mecanismos para hacer exigibles estos derechos. Muchas gracias desde Ciudad de México a María Sirvent, es la directora de Documenta, una organización no gubernamental que trabaja por el fortalecimiento del sistema penitenciario en México, a propósito de la visita del Papa Francisco a los presos en Ciudad Juárez. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias.